Si les parece, voy a compartir la pantalla, que he preparado una presentación y bueno, pues me gustaría que fuera no solo una conferencia, sino también, bueno, pues que alguien, que a través del foro, a través del chat, podamos de alguna manera. Yo quiero quitar esto. Espera, ¿se ve? ¿Molesta mucho esto aquí arriba o no lo ven ustedes? A mí me parece que se ve bien la presentación, doña Sara. No, digo la barra de arriba de Zoom no se No, ve, ¿no? no molesta, doña Sara, Vale, tranquila. muchas gracias, muchas gracias. Pues que también podamos debatir sobre este tema, sobre los bulos, la desinformación y cómo afecta a nuestra sociedad y también a nosotros como profesionales. Bueno, estos son un poco los temas generales de lo que yo había pensado hablar, introducir un poco el concepto de desinformación, de noticias falsas. A veces se utiliza de manera sinónima y no tiene no son realmente sinónimos. Desinformación es un concepto mucho más complejo y más amplio. Hablar también del fenómeno de la posverdad, por ejemplo. He introducido este tema nuevo de la inteligencia artificial y cómo ya no es solo, es un fenómeno que se retroalimenta a través de la tecnología y la tecnología está también incrementando la desinformación, pero también luchando contra ella, lo veremos. Y ya luego descenderemos un poco para hablar de qué papel tienen las bibliotecas, si lo tienen, porque esto también es una cuestión de debate. Por último, el tema de las bibliotecas públicas, obviamente. Y aunque la mayoría de las acciones han sido llevadas a cabo en bibliotecas universitarias, sí creo que las bibliotecas públicas pues, tienen una importante labor, puesto que son un agente social y ligado a la comunidad muy clave, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar hablar un poco de los términos de posverdad, noticias falsas y desinformación, porque constituyen un fenómeno informativo muy complicado, ¿no? No solo porque aparecen relatos distorsionados, sino por el fuerte componente tecnológico, ¿no? Todo esto pues tiene una serie de componentes externos e internos. Como vemos aquí en esta imagen, realmente cuando hablamos de noticias falsas, estamos refiriéndonos a la punta del iceberg de un fenómeno más complejo, que es la posverdad o post-truth, ¿no? Que es una palabra muy de moda, quizá una palabra un poco cliché. Ambas palabras, o posverdad y noticias falsas, han sido nombradas las palabras del año, ¿no? Quizá posverdad es algo mucho más, tiene un mayor calado, ¿no? Es unas circunstancias en las cuales los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión que las creencias, ¿no? No obstante, hay autores que no están convencidos del uso del término posverdad, puesto que es simplista. Parece como que estamos en un estado posterior a la verdad, como si lo anterior fuese verdad. Y vamos a ver cómo que la propaganda, las mentiras, han sido una dinámica en la comunicación, ¿no? Entonces no ha habido un estado previo de la verdad. Lo que hay ahora es unas peculiaridades informativas y desinformativas, digamos, por la tecnología, por la rapidez, por la bilaridad, que hacen que este concepto haya cambiado. Bueno, vemos aquí en los ingleses, la lengua inglesa lo tiene más falso, más difícil, perdón, más fácil, ay, ¿cómo estoy? Más fácil para entender la desinformación, porque habla de misinformation and disinformation. Claro, en español es más difícil, pero la diferencia en la lengua inglesa implica que la desinformación no se entiende en categorías absolutas, porque no toda la información es engañosa por los mismos sentidos. Entonces, aquí vemos en esta infografía cómo los desórdenes informativos van de un simple contenido engañoso o falso con una falsa conexión, lo que llamamos misinformation, a cuando se mezcla esa falsedad con un contenido orientado a engañar, a manipular, a lo que le llaman fabricado, en aras a herir, cuando ya traspasa esa barrera de digamos, la simple equivocación o mala interpretación de un hecho, que puede ser un error, a una intención deliberada. Entonces, la desinformación se puede entender como una intención deliberada de mentir para un daño o con un fin político o económico, etcétera.
Pero no es un fenómeno nuevo, ¿no? Antes de Internet, pues seguro que todos sabemos ejemplos de bulos, de noticias falsas que han aparecido en nuestros libros, ¿no? Aquí he traído algunos. Las noticias falsas como tal, pues datan en el siglo VI después de Cristo. Hay un historiador bizantino que ya incluía relatos falsos, Procopio de Cesarea, para desacreditar al emperador Justiniano. La invención de la imprenta aceleró totalmente este tipo de producción masiva de información, pero también de desinformación. En Francia, por ejemplo, las revistas más vendidas en París por los voceros eran los canards y difundían este tipo de sucesos. Es decir, que vemos cómo los bulos han ido copando la historia. Aquí os traigo más ejemplos, ¿no? Otros escritos satíricos en el antiguo régimen para tratar de desestabilizar el sistema. El famoso caso del periódico de New York The Sun, que publicaba artículos sobre el descubrimiento de extrañas formas de vida en la Luna, ¿no? O, por supuesto, casos famosos de propaganda, como el inicio, por ejemplo, de la propaganda, influido por Laswell, ¿no? Todo ligado a ese movimiento para reclutar soldados para la Primera Guerra Mundial, de, por ejemplo, Tu país te necesita. Y, por supuesto, los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels. Tenemos muchos ejemplos, sin duda, a través de la historia, en los que la mentira o la deformación de la realidad ha guiado las pautas políticas y sociales. Quiere decir que la mentira ha estado presente con el ser humano, no es una cosa nueva cuando hablamos de noticias falsas. Por supuesto, un granito, que yo siempre le explico a mis alumnos, La guerra de los mundos de Orson Welles, cuando la mentira traspasa la frontera radiofónica y Orson Welles empieza a narrar una obra de teatro, que era La guerra de los mundos, una obra, perdón, de una novela sobre una invasión alienígena, seguro que les suena esa historia, y la gente se lo creyó. Yo voy a ver un comentario en el chat. Es el registro. Con mis alumnos siempre pregunto, cuando hablo de Orson Welles y explico ese hecho de la guerra de los mundos, si hoy en día la reacción sería distinta, si hoy en día nos creeríamos realmente que nos están invadiendo y tendríamos tanto pánico. Quizá muchos me dicen que el ser humano es el mismo, otros me dicen que somos más inteligentes o que sabemos verificar la información, y al final llegamos a la conclusión de que el ser humano es lo mismo, lo hemos visto con el COVID. Lo que tenemos son diferentes técnicas para informarnos más rápidamente, para detectar esa mentira quizá más rápido. No obstante, quien cree en bulos y quien cree en mentiras lo va a seguir manteniendo, independientemente de que tenga cualquier información a su alcance, ¿no? Bueno, otro ejemplo de la desinformación es la KGB, que de hecho tenía una unidad específica de inteligencia dedicada a esto, a propagación de desinformación en la Guerra Fría. Y en Estados Unidos, un ejemplo muy típico de estudios son en la Guerra del Golfo, ¿vale? El control de la información, noticias, una noticia falsa de una gaviota cubierta de petróleo que resultó ser completamente manipulada, ¿no? Y era de un petrolero, etcétera. Pues son ejemplos que nos van acompañando. Seguro que ustedes tienen en la cabeza otros muy similares, etcétera. Como decía, hay diferentes tipos de mis y disinformation. Ay, perdón. Puede ser la sátira o la parodia, es decir, estos tipos de revistas cómicas que no tienen intención de herir, pero difunden mentiras. Contenido que tiene conexiones erróneas, por ejemplo, cuando el titular no corresponde o no apoya las imágenes, lo que le llaman el misleading content o uso de información incorrecta, cuando el contexto no es adecuado, que esto sucede mucho, es decir, extrapolar el contexto, y ya es más peligroso cuando creamos impostado, es decir, cuando creamos contenido falsamente atribuido a otras fuentes, cuando manipulamos, es decir, contenido, imágenes, etcétera, y cuando se fabrica 100% falso. Hay diferentes, como vemos, grados en esta desinformación. Lo complejo de esto no es
que nos han acompañado siempre, es que hay una serie de cuestiones que nosotros hemos resumido en un artículo de 2018 que hacen que todo sea distinto. O sea, todo es lo mismo, pero cambia. Son los nuevos hábitos de comportamiento y uso de la información, es decir, tenemos mucha más rapidez para verificar y acceder a una información que la gente que se creía, que los ciudadanos estadounidenses que se creyeron la historia de Orson Welles. Un contexto tecnológico apabullante y el contexto social y político que está completamente polarizado, ¿no? La política hoy en día, al menos hablo desde aquí, pues es completamente polarizada, contribuye también a generar pues ese tipo de noticias falsas, sensación de descrédito político, las instituciones están degradadas, muchas veces la institución pública, entonces todo eso es un cóctel pues molotov a veces, ¿no? Para que la desinformación se propague. Bueno, entonces hay una serie de condicionantes, como venimos diciendo, de fuera, ¿no? Venimos diciendo, pues por ejemplo, los sesgos, el tema de los filtros burbuja, ¿no? La personalización de resultados. Pero luego hay un componente endógeno, ¿no? Hay un componente emocional muy importante. Hay cuestiones en cómo consumimos la información que influyen en el resultado de la recuperación de esa información. Y eso está estudiado en lo que se llama information behavior, ¿no? O recuperación de la información o comportamiento del usuario. Hay elementos que influyen en la información que se consume o descarta. Y esto determina mucho cómo accedemos a la información. El ser humano no es objetivo. Yo siempre hablo del mito de la racionalidad humana, ¿no? Es decir, no somos racionales per se. Los seres humanos actuamos en base a sesgos y heurísticos. ¿Por qué? Porque el cerebro humano es incapaz de gestionar tanta información. Entonces, el ser humano, no solo para recuperar información, sino para tomar decisiones del día a día. Nos basamos en sesgos y heurísticos. Un heurístico es un atajo en base a cuestiones que el ser humano toma para tomar una decisión, ¿no? Un atajo informativo. Un sesgo es cuando se utiliza a veces un heurístico, pero condicionado por socialmente, por carencia de tiempo. Hay miles de sesgos. Y de verdad es una actividad muy bonita detectar sesgos de todo tipo que tenemos los seres humanos y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Ya te digo, por falta de tiempo, por falta de consumo de información, por, por rapidez, por muchas cuestiones, por defendernos a nosotros mismos. El ser humano busca adoptar soluciones rápidas para defender nuestras posiciones, nuestros argumentos, etcétera. Todo esto tiene una larga tradición investigadora en el ámbito de la economía, por ejemplo, la toma de decisiones. Nace con la teoría de la racionalidad limitada de Simon, pero hay otros psicólogos que también han pues, vagado un poco por estas teorías, ¿no? Como Festinger, ¿no? Lo que le llaman disonancia cognitiva. Cuando algo nos molesta, una realidad incómoda nos molesta, pues nosotros tendemos a buscar un atajo para salir de ahí. Buscar siempre la solución más cómoda y posible que refuerce nuestras creencias. Esto es una base de la posverdad o de cómo la desinformación se propaga. Es decir, siempre buscamos algo que se ajuste a nuestras creencias previas y vamos a buscar la información en base a nuestras creencias previas, no en base a la objetividad. Esto es algo que tenemos que reconocer porque nos afecta. Esto se junta con la viralidad, los contenidos virales, cómo se gestiona la información. Pensemos, por ejemplo, en el clickbait, en cómo el número de clics es determinante a la hora de acceder a la información, etc. Surgen así teorías como el filter bubble o filtro burbuja o cámaras de resonancia, que, unido a todas estas limitaciones que tenemos los seres humanos, hace que solo o se potencie la voz de nuestras opiniones. Esto se realiza pues, a través de la personalización de resultados, los bots, y que van cerrándonos un poco las opciones informativas, ¿no? ¿Qué pasa en Netflix? Fijaos, o en Twitter, cuando accedemos a ese contenido que parece que está diseñado para nosotros. Esa personalización al milímetro a veces limita lo que hay fuera, ¿no? Y se nos genera pues, una burbuja. No quiere decir que estas burbujas o esta personalización creen per se noticias falsas, pero son un elemento a tener en cuenta importante. Todo esto sumado va haciendo unas piezas del puzzle
un escenario muy complejo para la información y para las bibliotecas, ¿no? Pues pensamos, por ejemplo, en los medios sociales para la proliferación de noticias. He tenido este ejemplo de la obra de Lakoff, de No pienses en un elefante, porque son técnicas que se refería a Donald Trump en Twitter, porque es de 2016, pero son muy típicas de la desinformación, ¿no? Por ejemplo, dar un marco a una idea, distraer la atención, desviar, atacar al mensajero, es decir, el globo sonda, lanzar una idea absurda y poner a prueba la reacción. Son técnicas que muchas ya estaban en las campañas de propaganda de entreguerras. Quiero decir que son técnicas de comunicación política, pero que, como decíamos, unidas a todo este entorno informativo tan agresivo, hacen estas consecuencias, ¿no? Ya las sabemos, he traído aquí algunos casos de realmente qué implicaciones tienen las noticias falsas. Bueno, pues el caso de Cambridge Analytica es el más destacado, por ejemplo. La injerencia en campañas electorales, ¿no? La injerencia a través de bots, a través de noticias falsas, etc. En Europa ha pasado en casi todas las elecciones presidenciales últimas, de hecho se ha instado a legislar en contra de las noticias falsas, cosa que es algo muy polémico y sería un buen tema de debate. ¿Se debe de legislar las noticias falsas o no? Porque mucha gente habla de censura, por ejemplo, y es un tema muy delicado, en el que las bibliotecas tampoco pueden entrar al 100%. Es un tema complejo que roza, pues sí, cuestiones como la censura, por ejemplo. Entonces, bueno, ha habido distintos casos, intentos de legislar a nivel europeo, pero la propia Comisión Europea, aunque ha reforzado las acciones contra la desinformación, no quiere pasar esa línea. Hay estados que lo han hecho. Francia y Alemania han adoptado leyes contra la desinformación en épocas electorales, sobre todo. En España, por ejemplo, bueno, pues ha sucedido también hechos falsos cuando el referéndum, por ejemplo, en Cataluña, el referéndum del 1 de octubre en 2017. Más casos globales, el COVID. Durante el COVID, todo este cóctel Molotov, como digo yo, se junta con una situación de una pandemia mundial, una situación anómala que nosotros no habíamos vivido. Lo más parecido fue quizá la gripe española, ¿no? A principios de siglo, sin tener ese poder de información y desinformación como son las redes sociales, ¿no? Entonces se denominó infodemia porque se demostró que la información falsa circulaba mucho más rápido que el virus, ¿no? Esa situación nos hizo, pues, despertar algo que ya había en la sociedad, como el negacionismo científico, el movimiento antivacunas o el negacionismo científico en general. Mucha gente comenzó a descreditar a los científicos, a la ciencia, etc. Otro punto importante que ya hay que incluir cuando hablamos de estos temas es la inteligencia artificial, es decir, un entorno en el que ya no solo nos estamos desinformando, sino que tampoco sabemos quién hay detrás de esta desinformación. Y es un interesante punto de estudio porque esta algoritmización es interesante tanto para generarla como para combatirla. Se está utilizando la inteligencia artificial para el fact-checking. El fact-checking son verificadores de hechos, que es la base del periodismo de datos ahora o de sucesos, en el que se trata de desmentir las noticias falsas. Y estos organismos de prensa, etcétera, tratan de utilizar algoritmos para tratar de verificar estos hechos y de combatirlos. No obstante, hay un componente emocional que domina la información, ¿no? Y esto es importante. Como decíamos, respondemos a sesgos, no hay una objetividad clara. Entonces, con todo todo este contexto, es muy difícil que una vez una mentira ya haya calado, es muy difícil desmentirla, porque ya obtuvo su objetivo, que es confundir y polarizar al individuo. Entonces, la mentira siempre va más rápido que la verdad. Por eso, yo a veces en las conferencias soy un poco crítica a veces con los fact-checkers, no crítica, creo que son útiles y son necesarios,
Pero a veces desmentir para la propia finalidad de la mentira no ayuda mucho por eso, porque hay muchas veces que ya ha ido más rápido. Eso se ha visto en la pandemia. Porque hay ciertos componentes en la desinformación que van más allá de desmentir. De hecho, hay estudios que señalan que hay mucha gente que aunque crea una mentira, por mucho que se la desmientan, no va, eso le empodera más, quiero decir, o sea, una persona que es negacionista científico, si constantemente se le está desmintiendo, hace generar un efecto rebote. Esto no quiere decir que no haya que tener verificadores y fact-checkers, evidentemente, pero hay cuestiones, como menciona aquí Hornsey, que son mucho más fáciles que otras. Hay cuestiones de calado como la ideología, la religión, las teorías conspirativas, que, que son mucho más difíciles de desmontar que otro tipo de cuestiones, ¿no? Como el escepticismo científico. Entonces, es verdad que los fact-checkers son el mecanismo clave para desmentir bulos, pero es preciso señalar que todavía no existe un análisis real del impacto en las creencias reales de los individuos. Es decir, puede haber una verificación de hechos puntual político y puede funcionar de cara a una campaña política, etcétera, para desmentir, pero las creencias de calado, la desinformación es muy compleja. Hablábamos de los algoritmos. Bueno, los algoritmos están ayudando a combatir las noticias falsas o al menos su rastreo también. Pero a la inteligencia artificial en este punto todavía hay un poco de escepticismo, ¿no? Es verdad que a muchos procesos de la cadena periodística les está sirviendo. Está sirviendo pues para verificar, para detectar bots, para transcribir, por ejemplo, audio. Todo el mundo hemos visto lo que hace ChatGPT y también lo que no hace. ChatGPT también podría haber sido incluido como fuente de desinformación, pero es una inteligencia que está aprendiendo, ¿no? Es un lenguaje que está aprendiendo y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva, pero ya he leído en algunas noticias que hay empresas que están prohibiendo ChatGPT por el contenido falso que genera, ¿no? Y también la dinámica de la inteligencia artificial también genera, esta retórica del fact-checking genera lo contrario, es decir, imitadores falsos de fact-checking para un revisionismo histórico. Aquí os enseño un fact-checker ruso, que es War on Fakes, que es una imitación de un fact-checking, la gente que lo pueda ver dirá, pero es un ejemplo de propaganda rusa y bueno, y de a través de la dinámica de fact-checkers, que es desmentir, lanzar otro tipo de bulos y noticias falsas. Lo hemos visto en casos de la guerra de Ucrania o de la invasión de Ucrania. Quiere decir que la desinformación siempre va a adoptar las formas que los canales de la verdad utilizan, ¿no? Para seguir extendiendo su influencia, extendiendo su calado. Bueno, reflexiones hasta aquí. La inteligencia artificial, como venimos diciendo, bueno, pues es un doble filo para aumentar y reducir la desinformación. La desinformación es compleja y no tiene una única solución. Todo pasa por varias cuestiones. Se ha debatido, como hemos dicho, la legislación, se ha debatido cuestiones relacionadas, obviamente, con la mejora del periodismo, el periodismo de calidad, la implicación de agentes sociales, etcétera, pero no se ha llegado, evidentemente, a una única solución. La inteligencia artificial es una ayuda inestimable, pero también puede ser un enemigo, y lo estamos viendo. La necesaria transparencia algorítmica, por ejemplo. No sabemos cómo son los algoritmos que personalizan la información. ¿Quién vigila a quién nos vigila en el fondo, ¿no? Es una cuestión importante. El tema de los verificadores de hechos actualmente no es útil para resolver un problema como la desinformación porque a veces la corrección puede tener el efecto contrario. Fija en la memoria, como dice este autor, la información incorrecta. Es como cuando se le dice a una persona no, no, no. La negación por la negación con personas que ya están, la mentira está muy calada, no ayuda. Entonces, hay autores que señalan que son opciones mucho más complejas, pero efectivas, las que son necesarias pues, llevar a cabo, ¿no?
dar contexto, crear un relato. Porque la posverdad tiene un relato. Aunque sea mentira, tiene un relato, pero todavía estas herramientas no lo tienen. Entonces es necesario pues, dotar a estos fact-checkers, a estos verificadores de hechos, de comunidad, de participación ciudadana. Y eso es algo que, por ejemplo, las bibliotecas pueden hacer. Bueno, ¿y las bibliotecas? Ahora viene la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden luchar contra las noticias falsas? Cuando empezó a publicarse sobre este tema, no sé qué pensáis, si tenéis algún comentario podéis dejarlo en el chat. Cuando empezó este tema, había titulares muy rimbombantes. Yo publiqué uno que también, la lucha contra la biblioteca, contra las noticias falsas. Eh, y hubo un autor americano que dijo, las bibliotecas no pueden ni deben, o sea, no pueden luchar contra las noticias falsas ni es su misión, porque es imposible. Quiero decir, es como enanos contra gigantes, lucha de gigantes, ¿no? Es decir, o sea, no podemos enfrentarnos a este fenómeno. ¿Cómo pueden contribuir? Bueno, pues como han hecho siempre, como un agente de la sociedad del conocimiento, como un agente eh, de, eh, de información fiable, cercana al ciudadano, que da contexto, etcétera. Como decimos, agente social de naturaleza eminentemente informativa y tiene mucho que aportar. No puede luchar solo, ni debe, pero sí debe tener un rol mayor de liderazgo. Porque toda la alfabetización mediática, toda la alfabetización en contra de la mentira, se ha dejado en manos de los periodistas, de la prensa, de la alfabetización mediática ha recaído en ellos. Otros autores, sin embargo, cuestionan su labor. No dicen que no, que hay un componente interno muy complejo en la toma de decisiones y las bibliotecas no pueden influir. De hecho, incluso hay autores que señalan que estos planteamientos atentan contra la neutralidad de las bibliotecas, que es un tema que es debatible. Las bibliotecas siempre han tenido un aura de neutralidad, pero como todo agente social, al final no se es neutral. Entonces es preciso defender pues, una biblioteconomía más crítica, al menos eso es mi opinión, que en ciertos valores entitativos que los tiene la biblioteca, como el acceso a la información, la lucha contra la censura y entre ellos la lucha contra la desinformación, se realice de manera mucho más efectiva. En otro punto de discusión estaría el hecho de que los profesionales de la información, de la documentación, los bibliotecarios formen parte de estos mecanismos de verificación. ¿Por qué? Porque somos los que conocemos de manera más clara las fuentes secundarias, etcétera. Y no sé vuestra experiencia con estos verificadores de hechos, pero en general son desmentidos muy, muy simples o muy tácticos o fácticos. Otro debate es este, es decir, hay autores que directamente señalan que no. ¿Debe la biblioteconomía ocuparse de la verdad? Es una cuestión compleja y que no tiene una única respuesta, porque se habla, por ejemplo, de la selección, de la labor de referencia, pero cuando un bibliotecario selecciona ya, obviamente está infiriendo su opinión o su posicionamiento en relación a una colección. Entonces, creo que a veces las bibliotecas o el sector de las bibliotecas no da pasos en este sentido, pero realmente su acción ya es social per se. Entonces, autores como Sullivan menciona que el peligro real es que la verificación o la lucha contra la desinformación se deje en manos de otras empresas, que son los verificadores de hechos, que en el fondo las gestionan las empresas periodísticas o mediáticas, con algoritmos, etcétera. Y Bushman señala que esta aproximación de la alfabetización informacional es puramente neoliberal. Entonces, como vemos, no hay una posición unívoca en la labor de las bibliotecas. Hay iniciativas muy interesantes, ¿no? Todos conocemos esta infografía de la IFLA sobre cómo hacer frente. Se ha traducido a muchas lenguas y ha sido difundida.
Iniciativas previas han sido interesantes como la resolución de ALA del acceso a información fiable, donde ya en 2017 mencionaba el riesgo de la propaganda, la inferencia y cómo la personalización de los resultados provocan límites en el acceso a la información. En cuanto a las iniciativas, como os comentaba al principio, la mayoría forman parte de bibliotecas académicas. Las bibliotecas públicas han ido por detrás, pero es que la biblioteca pública tiene un público casi infinito, ¿no? Como dicen estos autores. Y un público es muy diverso, por tanto la desinformación es más compleja, ¿no? Un público que también puede no estar tan incentivado a aprender como unos estudiantes que buscan un título y que necesitan fuentes fiables en concreto, etcétera. ¿Qué nos dice la literatura sobre bibliotecas públicas y desinformación? Nos dice que hay que trasladar el valor tradicional de la biblioteca pública, independientemente de que reinventemos la biblioteca pública una y mil veces, el valor de la biblioteca pública está ahí y es la confianza en esa fiabilidad que nos da una institución pública neutral, neutral al menos en garantizar el acceso a la información, aunque hemos visto que esta neutralidad pues, está siendo debatida, y creen los autores que la posverdad es vale, es el marco para poner en valor los servicios de la biblioteca pública, la situación actual. Las principales acciones que deben llevarse a cabo son desde la alfabetización informacional y mediática, por tanto, donde ya los profesionales de la información tenemos un largo recorrido. En 2022 se actualiza el Manifiesto IFLA UNESCO de 1994. Si bien prácticamente, bueno, pues se actualiza, los términos son muy parecidos, hay cuestiones clave que ya ayudan a posicionar mejor la biblioteca pública ante estos retos. Uno es la defensa del activismo de la biblioteca pública en su entorno. Otro es que la biblioteca es un agente para la toma de decisiones del ciudadano. Y por último, habla este manifiesto directamente con el apoyo y la participación en actividades que tengan que ver con alfabetización mediática. Es decir, no solo alfabetización informacional como hasta ahora o computacional, sino que la biblioteca pública es un marco para entender la desinformación y comprender una serie de actuaciones para luchar contra ella. Yo he señalado 4 líneas clave de las bibliotecas. La primera, una defensa en la desinformación, una defensa de su legitimidad como institución pública. Y lo que le llamamos el advocacy, en inglés, el activismo o la influencia política, ¿no? Digamos, una mayor presencia en la realidad mediática como un agente informativo importante. En la segunda, el valor de la referencia digital. Con la desintermediación, la aparición de buscadores, Google, etcétera, parece que nadie va a la biblioteca como primer punto de encuentro de la información. Quizás esa tarea la hayamos perdido para siempre, pero la labor de referencia no se ha perdido. Y es donde hay que poner el foco. Por último, tercer lugar, la redefinición de la alfabetización informacional y mediática en la que las bibliotecas participen. Y por último, la utilización del espacio público para el incremento de la cultura científica y lo que se denomina ciencia ciudadana. Hacer partícipes a la comunidad de la ciencia en un espacio presencial cercano. Esas son las 4 líneas que desarrollo a continuación. En un primer lugar, la defensa de su legitimidad. Vivimos en una época en la que las instituciones públicas, sobre todo políticas, pero la institución pública, la democracia, está siendo muy devaluada, muy cuestionada. De momento a las bibliotecas no le ha tocado mucho, pero si miramos Estados Unidos lo que está pasando con la censura en bibliotecas, el foco se está poniendo en los bibliotecarios. ¿En qué tipo de información se le da al usuario? Y eso de hay un refrán que es cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues esto es así.
hay que defender a las instituciones públicas porque hay un ataque claro de ciertos sectores. Entonces, creemos que la relación entre la política y las bibliotecas no ha sido afortunada o no ha sido fructífera en general. Los bibliotecarios no son una profesión activista políticamente, ¿no? Pero es cierto que esto, aunque se ha movilizado por muchas cuestiones, pero en general tiene fama de profesión tranquila, ¿no? No obstante, hay cuestiones como la pandemia, los ODS, la Agenda 2030, en Europa, por ejemplo, la posición ante los fondos europeos, del COVID, etcétera, que han hecho nuevas oportunidades de debate para las bibliotecas en la agenda política, ¿no? Yo creo que el COVID fue una oportunidad, al menos aquí, para acercar a la gente a las bibliotecas. Paradójicamente, cuando las bibliotecas estaban cerradas, se dieron carnets gratuitos para todos los servicios de libros electrónicos, etcétera. Entonces, se dio la circunstancia de que cuando un edificio cierra, se sigue próximo a la gente, ¿no? Entonces se reivindicó la labor de la biblioteca de acompañamiento, y también en la lucha de la información fiable, ¿no? Aquí, por ejemplo, las bibliotecas en salud se unieron para hacer una gran biblioteca digital mm, de fuentes fiables contra el COVID, de artículos, etcétera. Os he dejado aquí información, 10 puntos clave de una asociación de bibliotecas en España, donde ya el activismo político está presente en los planes estratégicos de las asociaciones. Y ese es un elemento clave ante la desinformación. Aquí vemos el caso de ALA, por ejemplo. El caso de ALA tiene una sección de advocacy que os recomiendo consultar. Son todos los puntos de incidencia política que tiene y en la actualidad, bueno, pues el que más destaca es contra la prohibición de censura, ¿no? Y la prohibición y censura de libros en bibliotecas, sobre todo escolares. Los mecanismos que tienen los bibliotecarios para luchar contra esto, etcétera. Esto ha saltado a la prensa. Esto será realmente la incidencia política, ¿no? Es decir, cómo la biblioteca puede estar presente en el discurso político, de alguna manera. Y eso hace que seamos más visibles y eso hace que puedan ver otras funciones los ciudadanos que las bibliotecas públicas no llevaban haciendo, pero no eran visibles. El otro punto es la redefinición de la alfabetización informacional. Los profesionales de la información hemos sido líderes en desarrollar programas educacionales, programas competenciales de alfabetización en información, etcétera. En general, estos programas de alfabetización están muy bien cuando se trata de información académica en entornos como bibliotecas universitarias, etcétera. Pero se ha visto que los nuevos mecanismos de acceso a la información, como redes sociales y su viralidad, etcétera, al final las redes sociales no son una fuente de información, pero cada vez más la gente las utiliza para informarse. Por tanto, tenemos que adoptar mecanismos que sean rápidos en nuestra actividad informativa diaria para detectar bulos, para detectar falsas cuentas, etc. Os he puesto aquí una obra que me gusta mucho para los estudiantes, que se llama Web Literacy for Students Fact Checkers, que es como desarrollar mecanismos rápidos de alfabetización informacional para los estudiantes a través de simples pasos. Es decir, pasos rápidos para detectar contenido viral, para detectar contenido sponsorizado o patrocinado, cómo detectar la fuente original, cómo detectar un contenido descontextualizado, cómo hacer búsqueda inversa de imágenes, viendo si una imagen está fuera de contexto o no, etc. Por tanto, hay dos vías en este camino. Uno, el que se está siguiendo de manera instrumental en muchos sitios, como los verificadores de hechos, que es la enseñanza y detección de noticias falsas. Eso no tiene mucho mérito en general en las escuelas, porque yo siempre digo, mis alumnos saben, 100% no, pero si les enseñamos sabemos detectar una noticia falsa.
El tema no es detectar una noticia falsa en un contexto particular, es entender el contexto por la que esa noticia falsa se produce, es ver el relato más allá de esa noticia, ver el trasfondo. Y esa es la alfabetización mediática que podemos trabajar los bibliotecarios porque conocemos las fuentes. Entonces, no es solo una cuestión de los medios de comunicación. Aquí implica a diversos agentes sociales y por eso creemos, algunos autores y yo también, que las bibliotecas, los archivos, no solo las bibliotecas, los archivos, que es la fuente de la historia, pueden aportar. Yo todavía no he visto en estos relatos de la desinformación el papel de archivos para desmitificar muchas cuestiones. Y es una fuente muy, muy importante. Entonces, hay autores, por ejemplo, como os he dejado aquí esta obra, que proponen un fact-checker mucho más dialogante. Plataformas de verificación públicas o, digamos, más participativas en el que participen los bibliotecarios seleccionando e interpretando las fuentes, especialmente lo que decimos las fuentes secundarias. También recomiendan que estos profesionales que ya tienen experiencia en referencia digital puedan interpretar las fuentes en tiempo real. ¿Mm? Y esto es una prueba piloto que se hizo, los participantes agradecieron la labor de los bibliotecarios. No es solo desmentir por desmentir. Entonces aquí os he traído un ejemplo de una plataforma que existe desde hace 25 años, nada menos, o 20, vamos, que es Pregunte, las bibliotecas responden. Es una asociación, son todas las bibliotecas de España, cada X tiempo responde una, pero es un servicio permanente de referencia. 24 horas al día, se pregunta, etcétera. Las bibliotecas ya llevan trabajando en estas cuestiones mucho tiempo, y por chat, por correo, etcétera. Quiere decir que ya tienen experiencia a la hora de estar cerca de la información personal de los individuos. Es decir, se proporcionan fuentes fiables, cuestiones sobre cómo redactar un trabajo o, evidentemente, los bibliotecarios no tienen tiempo, todavía no tienen tiempo en el quehacer cotidiano para estas cuestiones, pero sí es preciso plantear estos programas de alfabetización mediática desde las bibliotecas, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de labor de referencia, que es el otro tercer punto, ¿no? La labor de referencia es las famosas guías temáticas como a través de programas como LibGuides, ¿no? Son guías fáciles de hacer, reutilizables, generalmente se realizan en bibliotecas universitarias sobre ciertos temas, son una selección de recursos, pero ayudan a aportar un storytelling, ¿no? Sobre un tema, ¿no? Dar lecturas de interés, permiten continuar los recursos, búsquedas en los recursos de las bibliotecas, por ejemplo. Entonces, guías de desinformación pues, pueden ayudar no solo a entender el fenómeno de la desinformación, sino también a hacer que se consulte mucho más la colección de bases de datos de la biblioteca, de prensa, por ejemplo. Estas iniciativas, como decimos, son mucho más frecuentes en guías de bibliotecas académicas, pero no tienen mucho potencial. He traído aquí esta obra del LIM de 2020 y hizo un análisis de contenido de 21 guías temáticas sobre desinformación. Y en general se aportó que, bueno, que no hay mucho calado, que no hay muchas grandes definiciones, que se bastan en compartir, pues, por ejemplo, checklists, pero no se plantean otro tipo de técnicas em, o de reflexión, ¿no? Entonces, bueno, pues se propone también pues, hacer guías temáticas mucho más completas al usuario que actúen como verdaderos puntos de información. Aquí tenemos ejemplos de participación de iniciativas desde bibliotecas públicas, ¿no? Por ejemplo, ALA, o el programa Media Literacy. Y esto he traído esta obra, que es de los pocos artículos directos con experiencias de bibliotecarios en bibliotecas públicas, que es cómo se está abordando la alfabetización mediática en bibliotecas públicas, ¿no? En Estados Unidos. La mayoría señala bueno, que no, muchos no lo realizan, pero generalmente pues, actúan como presentaciones, cursos, seminarios, workshops o infografías. Pero apuntan a la falta de tiempo, falta de personal, etc. En este artículo de esta autora, de estas dos autoras,
Se recalca la importancia de no actuar en solitario, es decir, las bibliotecas públicas necesitan de alianzas, por ejemplo, con las escuelas, con la prensa local. Si vais a este programa de ALA, Media Literacy Your Library, veis cómo diferentes bibliotecas públicas locales o regionales han realizado pues, proyectos de verificación de noticias falsas, contra la desinformación, etcétera, con alianzas de colegios, prensa local, por ejemplo, etcétera. Es aquí cuando ya actúas como un replicador, ¿no? Potenciador de estas actividades. Y por último, la utilización del espacio. El espacio es importante, la biblioteca es un espacio social y sirve para esto. Hablamos de comunidad y esto se articula en un espacio. A veces es un espacio online, pero yo defiendo la defensa del espacio físico, porque uno de los fenómenos de la desinformación es el principio de autoridad. Se rompe el principio de autoridad porque no se rompe y no. Lo explico ahora. Con la desintermediación de la información, cualquiera puede publicar una información y que ésta sea creída. Se rompe, por tanto, el principio de autoridad de las fuentes, ¿no? De quién lo dice y por qué lo dice. Pero a la vez, la gente que está sumida en las mentiras está demostrado que confía mucho en este contacto, ¿no? En quién se lo dice, en esa autoridad. Por lo tanto, el fenómeno de la cercanía, tanto para generar desinformación como para generar información fiable, es importante. Hay un sociólogo que se llama Eric Klinenberg, que tiene una obra que os voy a pasar ahora, que se llama Los Palacios del Pueblo, y habla de que la estabilidad democrática de un país no solo se consigue con valores compartidos, sino con espacios compartidos. Es decir, los parques, las escuelas, las bibliotecas son espacios en los que se construyen las comunidades, ¿no? Y ante un desafío global como la desinformación, se puede trabajar desde el espacio local, porque muchas veces desde lo local es más efectivo para el diálogo, para entender ciertos pensamientos, para fomentar relaciones vecinales o comunitarias. Por ello creo que esta vía de abrir las bibliotecas a la divulgación científica y sobre todo a la participación ciudadana, a la ciencia ciudadana, que ayude pues eso, a fomentar la lucha contra estos bulos desde la base, a través de la participación, diseñando talleres, etcétera, ¿no? Esta es la obra que os decía de Palacios del Pueblo, Políticas por una sociedad más igualitaria. Tiene una concepción de biblioteca pública muy interesante porque en cuanto al espacio, la importancia de tener estos espacios. Y habla, bueno, ha salido en mucha prensa, etcétera, y ha tenido pues una gran acogida. Y ya para ir terminando, y si queréis, pues hacemos un debate o lo que planteéis, señalar que, bueno, que la compleja solución a este problema. No hay una solución unívoca, no es un problema que tenga solución siquiera, o fácil solución. Es un problema que ha acompañado al ser humano. Lo que pasa es que ahora hay cuestiones técnicas y sociales que lo magnifican, pero la mentira, como hemos visto, siempre ha sido así. Es necesario que se creen herramientas que verifiquen noticias mucho más, que creen relatos mucho más participativas y una alfabetización mediática también más participativa, que no solo se base en desmentir. Reivindicamos la labor de bibliotecas y archivos como autoridad informativa y creemos que hay que aprovechar todo el largo camino que llevamos realizado en prácticas de referencia digital, de dar contexto a las fuentes, en la alfabetización informacional para generar espacios de conversación en relación a la verificación de hechos y a las noticias falsas. Y la nueva concepción, que sigue siendo la misma concepción de biblioteca pública, por ejemplo, que vemos en el manifiesto de 2022, habla ya de una posición mucho más clara de las bibliotecas en esta alfabetización mediática. Por tanto, creemos que estamos en el momento adecuado para que las bibliotecas se impliquen mucho más en esta labor. Y por mi parte, muchas gracias. Yo no